Hola chicos, buen día. Pues un sábado más en el cual nos estamos reuniendo para darle secuencia a nuestros temas de este taller. Y el día de hoy vamos a ver básicamente las características personales que requiere el desarrollo de una empresa, de un negocio. Y vamos a identificar primeramente que necesitamos hacer un autodiagnóstico conductual, pero ¿a quién necesitamos hacerle ese autodiagnóstico conductual? Platíquenme cómo lo visualizan ustedes, a la empresa, al personal, a mí mismo, ¿a quién? Yo creo que de un principio a ti mismo, ¿no? Fijarte tus objetivos, tu visión, cómo te ves, qué quieres, y posteriormente a la empresa, sus fortalezas, sus debilidades, qué mejorar, la competencia, y ya también, bueno, ya siguiendo a tus colaboradores. Exacto, y es que los tres están ligados, están interrelacionados, porque si bien es cierto, tú como en el rol de gerente, es importante que sepamos bajo qué perspectivas estás llevando toda la ejecución de la empresa. Ya citabas que los pilares de su visión, de su misión, de sus valores institucionales que van a ejecutar una cultura organizacional, pues dentro de la organización y asimismo también de tus colaboradores, porque siempre es importante saber en ellos ese famoso FODA que permita conocer básicamente los elementos con los que ellos están contribuyendo a ese logro de estrategias, a ese logro de metas, de objetivos con el diseño de estrategias, porque la visión y la misión de la empresa no se hacen solas. Me decía el otro día un empresario, es que yo cuando llegué, la visión y la misión de la empresa ya estaban creadas, entonces yo no estoy afín con ella, no me siento identificada. ¿Qué cree usted que debería hacer? Le digo, bueno, primero que nada es plantear con todos sus colaboradores, ver sus áreas de gerencia o de jefatura y bajar a los niveles, cómo se sienten ellos. Porque probablemente usted esté asumiendo hoy un rol eh, en el cual necesita primeramente diagnosticar, conocer, evaluar si realmente esa visión y misión es como la imagen de lo que están creando hoy hacia el público, ¿no? Hacia lo externo. Pero ¿desde dónde? Desde una cultura organizacional. Si usted no se siente identificado, podemos, por supuesto, hacer un replanteamiento, podemos hacer un cambio, podemos hacer una reestructura, pero necesita no nada más evaluar su enfoque, también evaluar el de su gente, porque ahorita usted al haber llegado como nuevo presidente, pues va a haber una resistencia por ahí al cambio. Entonces, normalmente cuando un jefe, un gerente, un director, un presidente llega con una visión en donde no logra esa identificación, no nada más es porque evalúe la visión, la misión y vea que no coincide con él, es porque realmente evalúa, hace un diagnóstico más profundo, permea con la gente, permea con los proveedores, permea con el cliente. Si realmente esa visión y esa misión que dice tener la empresa hace ese match con lo que realmente hacen. Es la famosa congruencia de las acciones. Y entonces, en ese sentido, como bien citaste, Luis, por supuesto que debe empezar primeramente en mí, por supuesto debe incluir a la empresa, toda su cultura organizacional y a su gente, toda esa suma de colaboradores, evaluando su FODA o a través de un FODA todas sus fortalezas que en sí favorezcan, contribuyan a ese logro de la misión. Y entonces, en ese autodiagnóstico nosotros vamos a poder determinar mediante esa evaluación el grado de madurez
que tiene o evaluación que tiene ya la empresa o algún proyecto dentro de la empresa. Y con esto vamos a poder identificar, como bien citaste, pues nuestro FODA. El FODA de la empresa, el FODA de mí como jefe, como presidente, como director, y el jefe y el FODA de cada uno de mis colaboradores. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad creen ustedes que es importante evaluar estos diagnósticos conductuales dentro de las organizaciones? Para mejorar el desempeño en general de la empresa, Exacto, su crecimiento. para ver el crecimiento que podemos lograr, para precisamente darnos cuenta si el camino que estamos llevando nos va a acercar, nos va a llevar a la meta. ¿Y cuál es la meta de toda empresa? Ganar, posicionarnos, tener un incremento en las ventas, en nuestros clientes, mejorar las relaciones con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, si tenemos una suma de accionistas, con cada uno de los accionistas, etcétera, etcétera. ¿Y bajo qué técnicas o instrumentos nosotros podemos evaluar dentro de las organizaciones? Pues bien, nosotros sabemos que existen técnicas muy precisas a través de cierta formulación de preguntas con algunos cuestionarios, donde buscamos siempre la evidencia de los conocimientos esenciales pues, para el desarrollo de ciertas competencias de ellos, con la observación. Normalmente, si tú llegas a hacer una evaluación o un diagnóstico a una empresa y ese es el rol que te va a tocar asumir, primeramente debes de observar, saber que vas a dedicar un determinado tiempo en la observación física, en la observación del registro, de un chequeo, de una valoración que te haga hacer primeramente un recorrido por toda la empresa. Me decía el otro día un alumno, maestra, ¿puede también ser virtual? Dije, o sea, como tal virtual, ahorita que hemos estado en este enfoque de home office a través de la pandemia, sí puedes acudir a la entrevista a través de alguna plataforma Zoom y primeramente evaluar la sensibilidad del colaborador, qué está viviendo, qué está sintiendo, una llamada telefónica, incluso un WhatsApp o este tipo de grupos en donde estamos dentro de un WhatsApp o dentro de un Telegram, en el cual tú permees y logres entrar en el escenario de cada uno de ellos, cómo se sienten, cómo están. Recordemos que hemos ya hablado en otras ocasiones que la cultura organizacional va a depender mucho e influye mucho de la situación actual la cual cada uno de los individuos está pasando por la empresa. Y puede ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es decir, incluir a todos desde la postura de atención inicial que tiene un ballet parking, que tiene un recepcionista, que tiene mi asistente, mi secretaria, el jefe de área, el gerente, el vendedor. Es decir, es importante que todos sean evaluados, que a todos se les consulte, que a todos se les tome de cierto modo ese valor por, por identificar, por evaluar, porque en ese momento tú estás utilizando una técnica que te va a acercar a lo que en este momento está llevando la empresa, entonces, o se está viviendo en la empresa. ¿Y quién le da vida a la empresa? ¿Quién es tu recurso humano más valioso? Pues tu capital humano, tu personal. Y ese personal se debe también a través de la observación evaluar. Mucho te dice, por ejemplo, un reloj checador, y a veces los mismos empleados dicen, es que a mí no me gustaría, ¿no?, que tomaran la identificación. Hoy en un reloj checador ya vemos también la identificación de un reloj medidor de temperatura, de un filtro sanitario, que por supuesto nos permita conocer y reconocer el compromiso que tiene el colaborador al llegar al punto a la empresa,
pero también te da y muchas veces te acerca a determinados escenarios que te dicen mucho. Por ejemplo, cuando un jefe de área te llega 2, 3 horas antes o te dicen vino en la madrugada y entró, ¿no? Probablemente un reloj checador no fue la herramienta que utilizó, pero ¿qué te dice, por ejemplo, un sistema de videograbación? Hoy las empresas tienen, por supuesto, en el tema de seguridad, ese tipo de circuito cerrado en el cual evalúa y mediante una observación, la mayor parte de los jefes inician su mañana observando, evaluando esos videos. ¿Qué información crees que te pueda dar el implementar un sistema de circuito cerrado? ¿Crees que sea importante? ¿Tú qué pensarías? ¿Invertirías, no invertirías? ¿Tendrías un seguimiento las 24 horas de grabación en tu empresa? ¿Y para qué? Yo creo que, yo creo que sí. En un principio tal vez no lo hiciera como porque desconfiara de mi gente, pero bueno, nunca está de más por cualquier detalle o cualquier malentendido a ver como algo que te ampare, ¿no? Entonces, sí, yo sí lo haría y tal vez en algún momento, en alguna evaluación, pues, puedo ver cómo se desempeñan cuando no está uno. Gracias, Luis. Y es que sí, efectivamente es un instrumento de observación. ¿Qué pasa cuando el jefe no está? Y dirías tú, no desde la desconfianza, sino desde un conocimiento más profundo, cómo se comporta diferente área, qué pasa cuando llegan, a qué hora llegan, cómo es que llegan. Todo eso te va dando un acercamiento del tipo de gente con la que tú estás en el día a día que va a hacer que suceda ese compromiso y ese logro de métricas, de objetivos para el cumplimiento de una misión y de una visión. Pero también, además de observar a tu personal, a tu cliente, cómo llegó tu cliente, a qué horas llegó tu cliente, cómo fue atendido tu cliente, esa óptica visual te va a permitir una observación como si tú estuvieras en ese momento en el área. Y por eso es que en las empresas está permitido y va recapitulando información que muchas veces sucedió en tiempo real y probablemente no estuviste ahí como jefe. Y entonces acudes a una videograbación y te das cuenta que es parte de un archivo en el cual tú, por supuesto, puedes obtener información relevante, información suficiente que te dé un conocimiento real de cómo se está comportando cada área. Eh, Hoy en día sabemos que dentro de las organizaciones, y es parte esencial hoy de nuestra mañana, ¿no? En este tema, es importante que tengamos nosotros y fomentar en nuestra gente una cultura de participación, un espíritu emprendedor que me va a conectar con mi espíritu empresarial. ¿Y para qué requiero tener ese espíritu, esa chispa encendida? Precisamente, como nos dice esta lámina, para comprometernos, para saber el nivel de compromiso que tiene la gente al momento de realizar su jornada de manera inteligente, en ese ámbito del manejo de sus emociones. Ayer tuve la oportunidad de estar en un foro de desarrollo económico, más bien el jueves, y ayer en Boca del Río, y ayer un foro como de asistencia empresarial, que viene siendo básicamente lo mismo, pero ya desde una perspectiva con Veracruz. Y estuve dándome cuenta en mi observación cómo hoy, y la semana pasada en otro, en Riviera Veracruzana, y me estuve dando cuenta cómo hoy, fíjense bien, para un desarrollo municipal, la nueva gestión administrativa de estos actuales alcaldes están tomando en cuenta la participación ciudadana, pero no desde un elemento aleatorio. Están eligiendo
a los representantes del sector que da motor a la economía. Por supuesto, te estoy hablando de jefes de asociaciones empresariales, de cámaras empresariales, de personas que en un momento dado saben que tienen una interrelación en este tejido económico. Y una de las cosas que hablaba el alcalde en Boca del Río y que está muy afín con lo que decía la alcaldesa de Alvarado y lo que decía ayer la alcaldesa de Veracruz, es que hoy necesitamos una sociedad mucho más comprometida a un desarrollo económico. Y hubo alguien que levantó la mano y preguntó, ¿y cómo provocas eso? Y me encantó una respuesta que dio y dijo, con un espíritu de hambre, con un espíritu de satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, en esa respuesta hubo, por supuesto, mayor participación, pero si me voy a ese análisis de la frase, la realidad es que sí, hoy necesitamos visualizarnos en un espíritu emprendedor, empresarial, que confabule el crecimiento económico de nuestra empresa y por ende el de cada una de las familias. Y si con esto conecta el gobierno, pues qué mejor, ¿no? Con acciones que si bien es cierto, decía ayer un jefe empresarial, pero no están reduciendo impuestos, creemos que el gobierno no nos está escuchando, porque estamos en un proceso de reactivación económica que por un lado, pues estamos todos comprometidos a sacar adelante el negocio, a sacar adelante a nuestras familias, a sacar adelante en suma o en promedio la economía de nuestra ciudad o de nuestro país. Pero yo pregunto, ¿bajo qué estímulos? Porque por un lado me aprieta la necesidad, dijo él, ¿no? De conservar mi empresa, de conservar los empleos, de conservar una participación de mercado en donde mis clientes me sigan eligiendo a mí. Pero por otro lado, ¿bajo qué estímulo? ¿Bajo qué compromiso hoy están dando un elástico fiscal? Porque por un lado, hoy sabemos que hubo acciones en las cuales el joven de 18 años ya debe aparecer en un padrón fiscal con un registro, ¿no? Ante el SAT. Por otro lado, hablan por ahí de el pago de los impuestos, porque de no hacerlo, ahorita que estamos en declaración anual, cerrando o declarando los ejercicios, hay multas bien altas por aquellos que no estamos al día, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaba él de por cada 15,000 pesos que recibes de un depósito, ya hoy hay una tasa gravable, etcétera, etcétera. Y dijo él, forzar a esas nenis, a esas mujeres u hombres que desde un mercado digital estaban generando un intercambio comercial con clientes, que muchas veces, dijo, es para vivir, para sobrevivir en el día a día de lo difícil que fue la pandemia. Entonces, tiene razón en ese sentido, o siento que me conecté con la participación de ese empresario, pero sin duda, decía él, tenemos que darle a nuestro personal un sentido de vida, un sentido de que si seguimos trabajando, pues vamos a lograr salir adelante, que si nos quedamos sentados inconformándonos y queriendo una revocación de mandato, ¿no? Entonces, dijo él, solo lo vamos a poder hacer mediante un espíritu emprendedor, que es justamente esa fuerza, esa chispa que nos hace en el día a día comprometernos y asegurar que si seguimos trabajando, que si vamos a seguirnos preparando, que si vamos a actualizarnos, podemos lograr esas metas y hacer que nuestras empresas, que nuestros negocios tengan una ruta sostenible y logremos la rentabilidad que hemos soñado, porque todo empresario lo que busca justamente es eso, ¿no? Que las empresas tengan esa participación de mercado sostenible, pero también redituable, también rentable, que haga que gane su negocio, no nada más para sobrevivir.
Y pues bien, por un lado, caminar con esa cultura, hacérsela, conectar a su gente, y eso solo lo vamos a hacer alimentándonos en el día a día, bajo un ambiente agradable, bajo salarios, yo siempre he dicho bien remunerados, o bajo estímulos empresariales que te hagan conectar con la empresa. Y decía el otro día un empleado, pero no nada más queremos siempre dinero. Y otro empleado sí dijo, yo sí voy buscando dinero. Saber recompensar. El ser humano por naturaleza, recordemos la pirámide de Maslow, va buscando esa autorrealización. Si nosotros visualizamos esa pirámide desde esa cúspide, sabemos que hay consigo diferentes etapas, diferentes renglones para llegar a esa cúspide, ¿no? De la autorrealización. Y la primera, yo te diría, pues el primer peldaño, recordarás, pues son todos esos satisfactores básicos. Y cuando el ser humano logra satisfacerlos, pasa al siguiente nivel y así sucesivamente, hasta sentirse autorrealizado. Entonces ese espíritu también debe ser un espíritu empresarial que conecte con toda la cultura, que como jefe dentro de las organizaciones fomentes ese ambiente en el cual haya reconocimiento, en el cual haya recompensa, que el mismo colaborador se vaya sintiendo autorrealizado, porque podrá tener un gran espíritu emprendedor, él como individuo, pero si llega y la empresa no favorece esa cultura organizacional, no es escuchado, no es reconocido, no es recompensado, yo te pregunto, por mucho espíritu emprendedor que tengas, ¿cómo crees que se va a sentir ese colaborador? ¿Sí me explico, chicos? Sí, ¿Creen que se es va que hablé, pero, pero tenía silenciador, por eso se va a sentir pues desmotivado o no valorado. desmotivado, no valorado y por ende que va a provocar un bajo rendimiento, ¿no creen? Entonces, es Sí, importante, como dijo el empresario, ¿no? Es saber escuchar a tu gente, saber motivar a tu gente, saber reconocer a tu gente, motivar a tu gente. Dentro de las empresas, hoy es bien importante que ese espíritu se logre identificar, brindándole oportunidades, oportunidades de crecimiento, de saber ser escuchado, de saber ser estimulado, de saber ser recompensado. ¿Cuántos de nosotros no conocemos escenarios en donde hoy el empleado tenía COVID y así lo tenían trabajando su jornada? Alguien leyó por ahí algunas notas, conoció a alguien así, que a un enfermo de COVID lo tenían trabajando. No, no les tocó escuchar eso. O ustedes en sus centros de no, trabajo se sintieron cuidados, protegidos. Hubo empresas que sí adoptaron mecanismos hacia la seguridad sanitaria, pero hubo empresas que no. Y a mí me hizo mucho ruido, estaba yo en una fila de Costco, cuando entraron varias personas, o algunas las conocí, nos saludamos, y me dice, ¿cómo está? No vaya a ir ahorita usted a Sodimac porque quiero comentarle lo que está sucediendo. Le dije, ay, ¿qué está sucediendo? Dice, fíjese que estábamos pagando una mercancía y el empleado se sentía súper mal, se le veía un agotamiento, a través del cubrebocas se le escuchaba todo su flujo nasal como muy, muy, muy agripado. Le pregunté si se sentía mal y me dijo, sí, es que tengo COVID, pero no hay nadie que me reemplace. Y le pregunté, oye, ¿y tu jefe ya lo sabe? Dice, sí, lo que pasa es que ha habido una contagiadera secuencial y solo estamos trabajando 4 de 8 en turno de caja. Imagínense si ahí hay un espíritu de motivación, si ahí hubo un espíritu de identificación, de reconocimiento ante una necesidad. Pues no sí, la qué hubo, feo, pobre. no la hubo, pobre. Y entonces ahí se desfavorece, se desconecta esa parte de la autorrealización, en donde sin duda pues ese empleado
no fue tomado en cuenta, no hubo la apertura, no hubo la empatía, no hubo la flexibilidad, ¿no? De decirle, hacer un espacio, hacer un receso y, ¿por qué no? Probablemente haber interrumpido la jornada laboral. Y entonces, si no hay ese espíritu emprendedor y no hay un actuario capaz de provocarlo, de hacer que se sostenga, de hacer que se manifieste, pues por ende no vamos a lograr ese espíritu empresarial. Porque para que tengamos un espíritu empresarial es muy importante que esa persona tenga muy en claro el valor del dinero. Y dice la frase, es importante para que una persona se haga rica en vida, pero realmente hablando de una riqueza, no nada más monetaria, sino también una riqueza en cuanto a su apreciación y valoración como individuo dentro de la organización, que le permita, por supuesto, satisfacer cada una de sus necesidades. Y claro que entra el dinero, claro que es importante que se tenga esa libertad financiera, que se alcance esa riqueza. Y yo siempre he dicho, imagínate que trabajando como lo haces, haciendo lo que te gusta, siendo reconocido, siendo recompensado y siendo motivado y pagándote bien, por supuesto que vas a hacer bien tu trabajo y va a prosperar una cultura empresarial favorecida con un espíritu que te haga conectar con la visión de la empresa, con la misión de la empresa, con las métricas que se tengan establecidas para el logro de objetivos, con diría yo, incluso con ese deber ser y deber hacer dentro de las organizaciones que den los resultados. Porque la importancia de un espíritu empresarial no nada más es llegar a la empresa y a lo mejor ponerte el gafete o ponerte el uniforme y decir, ay, sí, ya hoy estoy con mi espíritu empresarial a todo lo que da. Y wow, la realidad es que no sucede así, no es magia. Y no te lo da a través de un superpoder por portar el uniforme o portar el gafete, sino por tener un ambiente empresarial, una cultura empresarial que maneje un clímax adecuado, que radique en un saber escuchar, en un ambiente en donde el jefe llegue a ti, donde sepa escucharte, sepa tener una disposición, una apertura, una flexibilidad, una empatía, de saberte escuchar, de conocerte, de acercarse a ti, de valorar tu experiencia, de conocer cómo tú haces el rol laboral que en el día a día realizas y así saber evaluar cómo está este entorno con toda su gente y saber si va a poder la empresa estar lista para nuevos mercados o acceder a más clientes o crear nuevas propuestas del producto o fomentar procesos de crecimiento precisamente para el futuro de la empresa. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos carentes de todos, de algunos de esos elementos? No somos escuchados, no somos reconocidos, no somos bien pagados. Quieres aportar algo a la empresa y el jefe ni siquiera te oye o no está y el gerente